las armas del adversario son sumamente superiores a las nuestras, tremendamente superiores. Entonces, tenemos un adversario extremadamente capaz, inteligente, que es muy bien visto, que tiene mucha popularidad, que tiene un gran pegue entre nuestros hijos de todas las edades, y a veces ya no tanto entre nuestros hijos, también a los hombres adultos mayores de 50 los empieza a conquistar. Y además, no solo, dice, fíjense, desde la época de Pablo VI, una frase en la cual él da la advertencia sobre el posmodernismo, dice, el humo de Satanás ya penetró en la iglesia. Entonces estamos hablando de los padres conciliares, estamos hablando de Hans Kung y otros muchos por el estilo, a los que el Papa Ratzinger tuvo la energía de enfrentarse y detener, pero tal vez no suficientemente a tiempo, a tal grado que hoy millones de católicos cultos en el mundo sostienen la tesis de la teología de la liberación o de Hans Kung, y incluso dentro de los jesuitas, los legionarios, tal vez no los franciscanos, porque como que eso se cuecen aparte por fortuna en ese aspecto, pero el posmodernismo está en las filas de la iglesia y está en la persona de cuando menos 18 o 20 o más cardenales de la iglesia católica, y está en la mentalidad de varios obispos mexicanos. En estos momentos no voy a decir nombres, pero ahí está. Y además muchísimas personas lo siguen con singular entusiasmo. Pues el adversario está en todas partes. San Pablo decía que anda como león rugiente, y que si pudieran materializarse los espíritus malignos, taparían la luz del sol. Entonces, por esa razón necesitamos armas humanas, psicológicas, y son tal vez a las que más fuerza les vamos a dar. Necesitamos armas intelectuales, porque las armas intelectuales son tan poderosas, ojo, que pudieron convencer a un Voltaire. Voltaire se convirtió en los últimos minutos de su vida. Son tan poderosas que convencieron a Jean-Paul Sartre, el principal filósofo existencialista ateo. No resistió los embates racionales de un maestro jesuita en los últimos instantes antes de morir, y tampoco los resistió el principal comecuras rojo de la Guerra Civil Española. Entonces, cuando nosotros tenemos en la boca, en la cabeza, en los labios, en las manos, al alcance de la inteligencia del otro, argumentos racionales de impecable fuerza, podemos convencer. Pero en estos momentos, de ustedes, ¿quién podría tener las armas para convencer, por ejemplo, a una persona, convencerla científicamente, racionalmente, sin recurrir al Evangelio, ni a la fe, ni a nada por el estilo? ¿Quién de ustedes podría pasar al frente y convencer a un escéptico de la inmortalidad del alma humana? Bueno, pues ese tema lo vamos a ver aquí. Hoy nosotros podemos decir, yo creo en la inmortalidad. Yo creo en la inmortalidad. Sí, pero acuérdense que en esos temas yo me pongo mi cachucha de filósofo y les digo, no, yo no creo, yo sé. Entonces, ¿qué quiero transmitir? Un conocimiento. Y ese conocimiento que tiene que ser de tal manera contundente, firme, sólido, que convenza al más escéptico. Claro, de todas maneras cabe la necedad, ¿no? Pero tiene que ser suficientemente convincente. En temas como ese, por ejemplo, el alma humana nunca se aniquila. El alma humana es inmortal. ¿Cómo saber? ¿Les interesa? Sí. Quédense. Imagínense el poder de influencia que eso nos puede dar sobre nuestros hijos. Hijo, ya no te voy a pedir que creas, te voy a pedir que sepas. Nuestros hijos difícilmente se interesan por asuntos de la fe, pero sí se interesan por la ciencia, sí se interesan por el conocimiento.
Es una ruta de acceso un poco tramposa, pero válida, ¿sí? El picarles la inteligencia. Muy bien. Y aquí viene algo muy, muy importante, que es mi declaración de obediencia al Papa. Lo hago siempre públicamente. Yo no me ando con ambajes. Si hay un asunto en el cual no hay una definición, pues me espero a ver qué dice el Papa. Si ya se definió, me cuadro. Decían los antiguos teólogos de la Edad Media, Roma loquitur causa finita. Roma dijo, la bronca se acabó. Punto. Cuando no se acaba, entonces tenemos las grandes herejías. Lutero, Calvino, Zwinglio, Teología de la Liberación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar problemas, de una vez les digo, yo no cuestiono al Papa. A veces tal vez lo cuestione en aspectos simplemente humanos, pero son tan irrelevantes que prefiero no hacerlo. Prefiero tener un absoluto respeto y una absoluta confianza en algo que además se puede demostrar históricamente, y ya no nada más por fe, sino por conocimiento de la historia, y es su infalibilidad. Es absolutamente inexplicable desde un punto de vista meramente humano que desde San Pedro hasta Francisco, 200 y pico de papas, jamás hayan incurrido en ninguna contradicción doctrinal. Alguien los guía. Claro, ha habido papas corruptos como los Borgia o los de la Rovere, pero nunca fueron herejes, nunca. Eran mujeriegos, nepotistas, guerreros, avaros, lo que quieras, pero nunca incurrieron en un error doctrinal. Por eso mi padre, que es uno de los grandes guías de mi vida, don Salvador Abascal Infante, escribió un libro maravilloso que les recomiendo, que se llama El Papa nunca ha sido ni será hereje. Es un mamotreto así de 600 páginas que recorre toda la historia de la Iglesia para demostrar cómo jamás un papa ha incurrido en contradicción con su antecesor en asuntos de fe y costumbres, hablando ex cátedra. Que a lo mejor uno decía que la tierra era plana y el otro era redonda, pues sí, pero eso no es una cuestión doctrinal. Esa alguna vez se creyó que era doctrinal, antes de Copérnico, pero curiosamente Copérnico era cardenal de la Iglesia Católica y fue el que demostró que la teoría geocéntrica era absurda y que en realidad el sistema es heliocéntrico, no geocéntrico. El centro no era la Tierra, el centro era el Sol, y desde siempre, desde que hubo sistema solar. Pues todas estas cuestiones le rendimos en mi empresa, mi familia, todos mis hijos, mi esposa, mis asistentes, mis colegas. Somos un bloque de alrededor de 50 personas y nos une la absoluta obediencia en materia de fe y costumbres a su santidad. Dicho lo cual, cualquier polémica que se desate en estos términos tendría que ser analizada a la luz de las encíclicas, de las cartas pastorales o de las declaraciones oficiales de los papas. No a veces de las declaraciones que suelta por ahí en un avión o en una cafetería o algún periodista tramposo que después altera sus palabras, ¿no? Como aquel periodista que dijo, el Papa está a favor de los homosexuales. Bueno, y entonces pues ahí está el vocero explicando lo que el Papa quiso decir, ¿no? En fin, después de esto, aquí tenemos lo que es el posmodernismo. Este es nuestro adversario. Hoy nada más vamos a conocer su rostro, después vamos a conocer sus armas y cómo influyen en nuestros hijos, en nuestros maridos. Bueno, yo incluso podría decir en mi mujer. A veces, con todo y que tenemos ya muchas décadas de casados y 9 hijos y 19 nietos y 2 en camino, a veces tenemos que polemizar sobre asuntos y finalmente es una persona muy lista y muy noble, pero también a mi casa llega el posmodernismo disfrazado de 1001 maneras. Tenemos la absolutización de lo relativo. ¿En qué consiste la absolutización de lo relativo? Lo vamos a ver a fondo. Pero por este momento consiste en que
Cualquier cosa es Dios. Cualquier cosa es la verdad. Cualquier cosa, cualquier ídolo es el ídolo. Cualquier situación es lo máximo. Bien, la desacralización. Un ejemplo, ¿quién es hoy para millones de niños el Señor Jesucristo? Chuchín. Y eso cuando nos va bien, ¿sí? Porque no quisiera yo repetir las palabras que luego andan por ahí circulando, ¿no? O sea, lo sagrado ha dejado de serlo en el ánimo de las personas, no en sí mismo, sino en el ánimo de la mayoría de la población. La desacralización es uno de los fenómenos posmodernos más furibundos que podemos enfrentar. La desarticulación. Fíjense cómo todo está desarticulado. El gobierno no se entiende con el pueblo no se entiende con el gobierno, el marido no se entiende con la señora, los hijos no se entienden con los papás, los maestros no se entienden con los alumnos, los entrenadores no se entienden con los jugadores y entonces los corren a cada rato y luego los golean o ganan los menos buenos. Hay una desarticulación. La desconstrucción. Esto es un adversario que está en las mejores universidades y se explica así: ningún texto puede ser interpretado de una sola manera. Cada texto tiene tantas interpretaciones cuantos habitantes existan en el planeta Tierra. ¿Cómo la ven? Eso es la desconstrucción. Entonces, cuando Cristo dice yo soy la verdad y la vida, pues eso significa para Él, pero para mí no. ¿Y qué significa para ti? Algo diferente que para ella, y para ella, y para ella, y para ella. ¿Cuántas variantes hay según el desconstruccionismo? 7.000 millones. Porque esos son los habitantes de la Tierra. La descristianización. Hoy, por ejemplo, hay una polémica tremenda en Europa para ver si prohíben o no los crucifijos en las escuelas católicas. Obviamente en las escuelas mexicanas, salvo en las privadas, pero tener un crucifijo en una escuela pública es delito federal. México no es un país con una educación laica, eso es falso. Es un país con una educación atea y es un ateísmo militante y que ha llevado a la descristianización de la sociedad. Cifras. ¿Saben cuántos millones o cuántas personas en este país se dedican al narcotráfico? 3 millones. 3 millones. Ya profundizaremos sobre el tema. ¿Saben qué hacen las prostitutas cuando cobran su primer quinientón en la Merced? Se persignan con él. Gracias, Virgencita. ¿Y saben a quién tienen junto a la Virgen de Guadalupe y a la Santa Muerte? Pues a San Malverde, ¿no? O sea, es un sincretismo anticristiano. Y si quieren que conseguir novio, pues ponen a San Antonio de cabeza, ¿no? O si quieren que hacerle daño a alguien, pues van y compran un brujo de San Andrés Chamula o de por ahí. Pero el problema está que la brujería, la descristianización, está en Los Pinos y llegó con Marta Sagún y con Vicente Fox. Y desgraciadamente Calderón dejó de ser católico y se volvió cristiano. Se metió a una secta. Margarita, a quien conozco, persistió en su fe, pero él no. ¿Por qué? Son fenómenos posmodernos. La desglobalización. Alguien hablaba de la globalización, ¿no? Y la desglobalización. Por ejemplo, ¿qué predomina hoy en el mundo? ¿El avance de la globalización o el avance de las localizaciones? Ahorita en estos momentos se quieren independizar de Ucrania varias provincias de habla rusa. Entonces es un proceso de desglobalización. Y España tiene ahorita un drama tremendo. Cataluña y Andalucía y el País Vasco se quieren independizar de España.
Entonces, a la vez que hay fenómenos de globalización, hay fenómenos de desglobalización, de desvinculación de las naciones. Tenemos la desmoralización. De hecho, la mejor definición de posmodernismo que hoy tenemos es que es la era del desencanto. ¿Qué es el posmodernismo? La era del desencanto. Un adolescente de 13 años estrena un iPad 3. ¿Cuánto le dura el entusiasmo? Un ratito. Hasta el siguiente. Un chavo conoce a la niña más linda el fin de semana. ¿Cuánto dura el asunto? El fin de semana. Porque el siguiente conoce a otro. Ahora, ¿qué dicen las niñas de 13 años cuando presentan a su galán? Dicen, mira mami, te presento a mi free. Mi free. Yo hoy acabo de hacer una encuesta en mi cantón, allá por el rumbo de Interlomas, y las niñas de primero y secundaria ya no tienen novio, tienen free. Y el 70% de ellas ingiere bebidas alcohólicas como cosacos del Rin, cosacos del Don, de una manera impresionante. Y cada 8 días hay muertos y heridos adolescentes por andar en sus asuntos sentimentales, sexuales, de drogas o de alcohol. Entonces, la desvinculación. Los hijos se van, ya no piden permiso, ya no avisan, ya no tienen respeto, solo se desvinculan. O hacen como que están estudiando en Austin y se clavan las colegiaturas. Se desvinculan de sus familias, se desvinculan de su patria, se desvinculan de su iglesia, se desvinculan de su barrio, se desvinculan de sus amigos y se desvinculan de su familia propia para vincularse transitoriamente con otras personas. Y sobre todo, en este proceso de desvinculación, lo más grave es que nos hemos desvinculado de la naturaleza. Ahora los chavos de 18 le dicen a su mami, mira mamá, te presento a mi novio. Y entonces la señora cree que va a llegar una niña muy bonita porque su hijo es muy galán. Y entonces el muchacho de 18 años dice, pásale Ricardo. Y presenta a su novio, varón. ¿De qué se está desvinculando? De la naturaleza. De lo natural. Pero lo peor es que nos estamos desvinculando del planeta. Caracol es a concha, como hombre es a tierra. En el caso del caracol, el baboso va por dentro. En el caso de la tierra, el baboso va por fuera. Y nos la estamos acabando. Según la UNAM, y tiene estudios muy serios, acabo de estar en una de sus escuelas profesionales, con gente extremadamente honesta en el área de agricultura, ganadería, pesca, las facultades que tienen que ver con la naturaleza, digamos que en la UNAM no están corrompidas, hay gente muy profesional. Incluso mi suegro estuvo por ahí toda su vida útil, ahora ya está retirado, jubilado, muy viejito, y me decían estos señores biólogos y demás, que la Tierra dejará de ser viable para el 2050. Si no corregimos la desvinculación que existe entre el hombre y su nido, el único que tenemos. La despenalización del aborto, la incomunicación, los hijos se encierran en su cuarto y a ver, sácalos de ahí. Pero lo peor de todo es que en la era de las comunicaciones, esto sirve para estar incomunicado. Hay 6 chavos en una playa y no están viendo los pescaditos, ni nadando, ni tomando el sol. Están chateando. Marido y mujer están en tops a las 2 de la tarde de un domingo, cada chango en su mercado. Llegan a su casa, cada chango en su televisión, o en su Xbox, o en su Nintendo, o en lo que quieras. Vivimos un planeta incomunicado. Infiltración. La iglesia está infiltrada, pero obviamente desde el colegio apostólico, desde los 12, ya había un Judas. Si sacamos cuentas, si son 180 cardenales, ¿cuántos Judas puede haber? Cuando menos 20. Hay infiltración.
Hay una labor de zapa desde adentro de la iglesia. Les voy a poner un ejemplo de a qué grado llega la infiltración. Esto lo sé porque lo investigué en Italia y en Roma. En mi vena de novelista me gusta mucho ir a averiguar la verdad y luego la escribo como novela, pero es verdad. ¿Por qué asesinaron a Juan Pablo I? ¿Y quién lo asesinó? Pues, ¿qué creen? Lo asesinaron porque descubrió que en el banco IOR, el banco del Instituto de Obras Religiosas, el Banco del Vaticano, había algo así como 60,000 millones de euros, que era dinero de la mafia. Y entonces él se propuso denunciarlo urbi et orbi, a la nación y al mundo. Y fue y llamó a su cajero, al banquero principal, para decirle: oye, ¿tú sabes de estos depósitos? Era el cardenal Marcinkus y era el jefe de la mafia. El cardenal Marcinkus. Es como aquí llamas a la policía y llega el jefe de los secuestradores y te dice: no se preocupe, señora, su hijo va a aparecer. Sí, él lo tiene. Bueno, pues Marcinkus llega y obviamente finge demencia, y entonces le dice Juan Pablo I con mucha ingenuidad: te encargo que por favor se los digas a los dos dignatarios más importantes del Vaticano, Villot y Casaroli, los otros dos jefes de la mafia, el cardenal francés y el cardenal italiano. Terrorífico. Y entonces entre los tres se alían y diseñan cómo matar al Papa, y se basan en los buenos oficios de una monjita inocente a la cual le dicen que el Papa tiene que doblar su dosis de medicamentos para el corazón. Y así es como Juan Pablo murió, al día 30 de su pontificado. Y entonces los tres, Casaroli, Marcinkus y Villot, niegan la autopsia, apoyándose en quién sabe qué artículos vaticanos, niegan la autopsia. Sin embargo, finalmente la verdad se sabe, y la supo Juan Pablo II. Cuando él toma el pontificado, él ya sabe todo esto, pero decide que calladito se ve más bonito, lo cual me pareció un acto muy astuto, y él no denuncia el dinero de la mafia. Nada más, ¿qué creen que hizo? Se lo mandó a Gorbachov y a Lech Walesa, y cayó el muro de Berlín con el dinero de la mafia. Eso es genialidad política. Además debe haberlo influsado el Espíritu Santo. Mira, no digas, mejor hazle así y mande el dinero a Moscú y a Varsovia y ayuda a estos héroes. Mira, Lech Walesa está luchando por la libertad de Europa y el ruso está abriendo las puertas de Rusia al mundo con la famosa perestroika, ¿no? Y además hay que reconocer que el señor Mikhail es otro converso. Por esa razón hay que entender muy bien el fenómeno de infiltración. Después, obviamente, la mafia se enfurece y contratan a los más altos jefes de la República Italiana, comenzando por Giulio Andreotti, que era el presidente de la República Italiana, para que él contrate al asesino, y es él, Giulio Andreotti, el presidente de Italia, el que contrata a Ali Agca, el que le dispara al Papa. Y después hubo otro atentado en Londres, muy poco conocido. Bueno, esa es la otra historia, la que no está en la prensa, la que está en los archivos secretos de muchas organizaciones que ya están esperando el momento en el cual don Francisco diga, pues que se sepa, ¿no? Pero algunos investigadores logramos saberlo mucho antes. Bien, infiltración, irracionalización. ¿Cuál es el modelo mexicano de irracionalización? Fíjense, le preguntan a alguien en la tele: oye, ¿por qué hiciste esto y lo otro y lo demás allá? Pues nada más. Y la gente aplaude. Otro modelo de irracionalización: ¿cómo se la pasa la actriz Consuelito Duval, la de la familia Pepeluche, durante todo su programa? ¿Qué dice? Estúpida. Todo el programa. Es un deporte de insultos entre todos los personajes de la familia Pepeluche, pero lo más grave es que es el programa de más alto rating en el país, solo después de los horóscopos. El programa campeón en México de los horóscopos es el de los horóscopos.
O sea, el mexicano sigue creyendo en horóscopos. Alguien que me diga una razón científica, solo una, por la cual los horóscopos son un gran fraude. 50 puntos al que me lo diga. ¿Por qué son un fraude? Porque ya hay una nueva constelación y se basa en las constelaciones, entonces tendrían que modificar todos los... ¿Cuántas constelaciones nuevas hay? Una. No te lo llevas. Pero vas bien, avanzaste bien. 10 puntos, 10. ¿Por qué es un fraude? Es que hay 24 constelaciones. No hay 24. ¿No? Porque si es que vuelven a repetir lo mismo. No. Para empezar, porque los asirio-caldeos, hace 6.000 años, inventaron las 12 constelaciones. Piscis, Tauro, Virgo, lo que quieras. ¿Por qué vieron 12? Porque no había telescopios. Entonces solo se quedaron las 12 constelaciones que se veían a ojo pelón. ¿Saben cuántas hay? 7.000 millones. Y creciendo. Todos los días se descubren más constelaciones. Hay algunos astrónomos que dicen que no son 7.000, que son 50.000 millones. O sea que nos toca de a 7 por cabeza. Pero para cada habitante de la Tierra. Entonces es un fraude por otra razón científica. Porque la estrella de la constelación más cercana está a 4.000 años luz. ¿Cuántos años tendrías que vivir para que su luz te influenciara? 4.000. Entonces lo que ahorita está ocurriendo en Alfa Centauro pasó hace 4.000 años. Además no seríamos libres. No seríamos libres, pero esa ya no es una razón científica, esa es una razón filosófica. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los astros que sí influyen? Pues la luna y el sol, ¿verdad? Uno calienta y da la vida y el otro hace crecer el pelo y las mareas. Pero fuera de eso. Sin embargo, es curioso cómo, esto es muy triste, para que vean el grado de avance del fanatismo. Aquí en la Ciudad de México hay un lugar que se llama el Centro Esotérico de Plaza Galerías. El Producto Interno Bruto de ese lugar, que no tiene más de 1.000 metros cuadrados, como con 100 tiendas, es mayor al de todos los psicólogos de América Latina. O sea, si tú juntas cuánto ganan todos los psicólogos profesionales de América Latina y lo comparas con lo que ganan los brujos de Plaza Galerías, lo superan como por 10 veces la cantidad. Entonces a veces mi esposa me dice, ¿por qué no te vuelves brujo? Ya con lo que sabes de psicología, te psicologéate a fulana y le sacas hasta la risa, ¿no? Pues sí, pero obviamente sería deshonesto, ¿no? Entonces, eso es todos los fenómenos. Tenemos la manipulación, la mitologización. ¿Quiénes son hoy nuestros grandes mitos? Britney Spears, Justin Bieber, Thalía, tal otra, Madonna, que aspiraba a ocupar el lugar de la Virgen. Y así lo dijo. Yo aspiro a que los niños ya no vayan a ofrecerle flores a la Virgen. Ahora quiero que me vengan a ofrecer flores a mí. Y lo que siguió fue más irreverente, mejor no lo digo. Terrorífico, diabólico. La relativización del absoluto. Miren, hay un movimiento de clase global que es Alcohólicos Anónimos. Y a mí me preguntan muchas veces por qué no lo recomiendo. No solamente no lo recomiendo, lo combato fieramente. Primer paso, reconocer que existe. Primer paso, al frente, reconoce que eres un alcohólico. ¿Bien? Es el primer paso para poder salir del alcoholismo, reconocerlo. Segundo paso, reconoce que existe un poder superior. La primera vez que yo fui a Alcohólicos Anónimos, qué bien, hay un poder superior. Pero a la hora que empezaron a echar verbos sobre el asunto del poder superior, yo levanté la mano y dije, oiga, por favor, señor, ¿me puede usted explicar qué cosa es eso del poder superior? Me dijo, sí, es un poder superior como tú te lo imagines.
A ver, entonces si yo me imagino que el poder superior es esa nubecilla que va pasando, ese es el poder superior. Claro, Juan Bosco, ese es tu poder superior. Confía en él y él te saca del alcoholismo. Me levanté y me fui. Porque un necio afirmando y un sabio negando, acaba el sabio rebuznando. Firma Santo Tomás de aquí. Entonces, impresionante. Hoy todos los alcohólicos anónimos del mundo confían en un poder superior como ellos se lo imaginen. Cuando la única definición válida de quién es Dios, pues es el que es. Ego sum qui sum. Yo soy el que soy. Y cuando definimos verdad, igual. ¿Qué es la verdad? Es lo que es, aunque no lo sepas. Pésele a quien le pese y opines lo que opines. Lo que es, es. Entonces no, eso es lo que llamamos relativización del absoluto. Y decía mi escritor favorito, Fyodor Dostoyevsky, un premio ruso, un escritor ruso que si hubiera habido premio Nobel en su época, se los hubiera llevado todos. Extraordinario, además de un cristianismo conmovedor y que arrastra a quien lo lee. Sus obras son para convertir a la gente. ¿Cómo se llama? Dostoyevsky. Si quieres luego te lo deletreo, es muy complicado. Dostoyevsky, con Y, B chica, Z, K, es un enredo ruso. La novela que te recomiendo de él es Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov y Demonios. Este escritor dice en boca de varios de sus personajes que lo malo no es no creer en Dios, lo malo es creer en cualquier cosa. Porque si Dios no existe, todo está permitido. Y gran parte de sus novelas, los protagonistas se pelean dramáticamente por la concepción atea, o la concepción relativista, o la concepción realista, o la concepción cambiante, ¿sí?, de la idea de quién es Dios y cuál es su influencia o su papel en la vida humana. Secularización. Ahora, todo es secular, todo es mundano. Eso quiere decir secularización. Todo es mundanal ruido. Sincretización, juntas a la Virgen de Guadalupe con la Santa Muerte, San Malverde, San Antonio y una pócima de hígado de pus de araña. Y la trivialización. El matrimonio, pues miren, ahorita hay un proyecto en la Asamblea Legislativa del DF donde es un asunto meramente trivial. Matrimonio a 2 años. ¿Te quieres casar? Que sean 2 años. ¿Por qué? Porque está demostrado que a los 2 años te aburres. Entonces, pues mejor no te esperes 30 años para divorciarte. O a los 40 cambiarla por 2 de a 20. No, mejor a los 2 años. Va. Entonces se trivializa la vida humana. Se trivializa el matrimonio. Se trivializa la fe. Se trivializa. Todo es trivial. Ese es el posmodernismo. Dicho abuela de paja. Ahora, hay que descubrirlo en boca de nuestros seres queridos. Cuando sueltan una opinión, ay mamá, ¿qué tanto es tantito? Ay mamá, no te azotes. Ay mamá, no manches. Ay mamá, no seas naca. Ay mamá, no seas antigua. Ay mamá, ya Chole vendió su casa, ¿eh? Ay mamá, aliviánate, ¿no? Ya estuvo suave, ¿no? Aliviánate, madre. ¿Sí? Open mind. Sí, Open mind. ¿Sí? ¿Quién está detrás de todo eso? Esto. Y el enemigo no es algo, es algo. Que se llama Lucifer. Y no es que yo crea que existe. No creo, lo sé. Por fortuna no me consta, pero lo sé. Hay otros modos, otras maneras de saberlo, ¿no?, que la terrorífica experiencia personal. Bien, entonces, el diplomado se divide en 4 grandes módulos. Hoy solamente voy a presentar este. El primer módulo se llama Solo quien se siente amado puede ser educado. Ese es nuestro libro de texto. Solo quien se siente amado puede ser educado.
Fíjense, aquí no está diciendo mi libro que solo quien es amado. No, solo quien se siente amado. No basta con que lo ames. Él tiene que sentirse amado. Y el problema es que muchísimos de nuestros hijos no se sienten amados. Se sienten juzgados, perseguidos, comparados, descalificados, se sienten desvalorizados, se sienten incomprendidos, ignorados, rechazados. Pero el amor que ahí está en el corazón de las madres aquí presentes es incuestionablemente verídico y es incuestionablemente legítimo, auténtico. El problema no es si ese amor existe o no. El problema es que no saben manifestar. En muchas ocasiones no sabemos manifestar el amor. No sabemos cómo hacérselo sentir a la persona que amamos. Y ese no es un problema ético. Ese no es un problema religioso. No es un problema ni siquiera filosófico. Es un problema psicológico. Y entonces, el resto de esta mañana nos vamos a enfocar a la gran cuestión y cómo vamos a lograr que nuestros hijos, maridos, parientes, familiares, tal vez papá y mamá, tal vez hermanos, se sientan amados. Para lo cual va una andanada de preguntas.